Buen día, compañeros y maestro. Soy Julia Saraí Montes de Oca Vázquez. Y el día de hoy abordaremos el tema de las órdenes mendicantes y su obra educativa a través de la evangelización de los franciscanos. Como es bien sabido, una vez consumada la conquista por Hernán Cortés y sus capitanes en 1519, fueron requeridos los servicios de los frailes evangelizadores para coadyuvar a la incorporación de la enorme población indígena al nuevo sistema impuesto por los españoles. Para esto, llegaron a la Nueva España los primeros 12 frailes de la Orden de San Francisco, nacidos en el siglo XIII, con la forma de vida aprobada por el Papa Honorio III en 1223. Los franciscanos llegaron a México el 13 de mayo de 1524 para fundar la custodia del Santo Evangelio, que se convirtió en provincia en 1536. Antes de continuar, quiero mencionar que los primeros frailes franciscanos en llegar a la Nueva España fueron Fray Pedro y Fray Diego Altamirano, quienes venían en las tropas de Cortés al servicio pastoral de los soldados, dado que venían como capellanes castrenses y no como misioneros. Su participación en la evangelización tuvo poca relevancia. Un segundo grupo de 3 franciscanos de origen belga llegó en 1523, de los cuales 2 viajaron con Cortés en su incursión a Honduras y fallecieron en el trayecto. El otro, Fray Pedro de Gante, fue quien ciertamente inició la evangelización en la Nueva España. Sin embargo, la primera misión realmente estructurada fueron los 12 frailes seleccionados de la provincia de San Gabriel de Extremadura, entre los más virtuosos e instruidos, encabezados por Fray Martín de Valencia, para realizar la llamada conquista espiritual en la Nueva España. Su preocupación principal fue la de evangelizar a los nativos de estos nuevos territorios. Fueron los primeros que se interesaron por introducir un nuevo conocimiento. Así, elaboraron y empezaron a poner en práctica un proyecto educativo, cuyo objetivo central estuvo dirigido a contribuir en la reorganización social de los pueblos indios, asegurando su autosuficiencia económica, además de su autonomía social y política. Su ideal de conquista era ganar almas entre los indios, de acuerdo a la ideología del entorno a un cristianismo primitivo, por lo que habían luchado en Europa desde el siglo XIII y ahora se presentaba la ocasión para llevarlo a cabo en el Nuevo Mundo. Al poco tiempo de su llegada, fundaron la provincia del Santo Evangelio en 1536 y dividieron el grupo para distribuirlo en 4 conventos, que atenderían a las regiones más densamente pobladas de los valles centrales: México, Tenochtitlan, Texcoco, Tlaxcala y Huejotzingo. Desde estos centros se extendió la acción evangelizadora en la zona central de México, y al terminar el siglo XVI, la provincia del Santo Evangelio tenía 64 conventos en pueblos del altiplano mexicano. Habiendo sido los primeros misioneros en llegar a estas tierras, cubrieron la mayor parte de los territorios mexicanos, trabajaron con grupos de la más variada índole, aprendieron idiomas, compusieron gramática y vocabulario, tradujeron textos bíblicos a idiomas nativos y escribieron catecismo utilizando técnicas ideográficas completamente ajenas a la mente europea. El primer paso en su labor sistemática para educar a los indígenas bajo los principios del cristianismo se hizo con los hijos de los nobles. Su objeto fue dar seguridad a la clase dominante, manteniendo de esta manera su posición relevante ante el conjunto de la sociedad. Con ello no los desplazaban de inmediato y seguían en los puestos de mando. Al tener los franciscanos en sus manos la formación de la nobleza futura, su control sobre los pueblos indios estaría arraigado. Así, solicitaron a los nobles que cedieran a sus hijos para iniciar con ellos la formación cristiana de todo el pueblo, a largo plazo y de manera permanente. Estas ideas provenían de la tradición prehispánica que habían recogido los franciscanos.
solo que ahora los llevaban a vivir en escuelas anexas a los conventos y no al Calmecac, dando así continuidad a la práctica de la vieja usanza prehispánica, que consistía en formar jóvenes en contacto directo con los oficios religiosos. Una vez que ganaban la confianza de los nobles y el pueblo en general, se dieron a la tarea de construir una sociedad de acuerdo a los principios del cristianismo primitivo según su proyecto educativo. Los nuevos educandos tenían clases en sus escuelas conventuales 2 veces al día, en la mañana y por la tarde. Se enseñaba la doctrina, la lectura y la escritura del castellano y el latín. Se escogían a los niños entonados para cantores de la iglesia y se les instruía para servir de ayudante en las misas. Estos niños, formados en los colegios conventuales, tenían la obligación de difundir lo aprendido en sus pueblos. Por su parte, los franciscanos daban a lo que se llamaba la gente común, o más iguales, la enseñanza catequista. Diariamente, después de misa, concentraban a los niños indígenas en el atrio de la iglesia. Les hacían aprender la doctrina y las oraciones. Después volvían a sus casas para que aprendieran las labores realizadas por sus padres. Los viejos del pueblo eran los encargados de la asistencia y el cuidado de los hijos de la gente común en la instrucción religiosa. Los franciscanos crearon formas didácticas novedosas en la enseñanza de su cristianismo. Frente a la seguridad que experimentaban respecto al hecho de que los naturales eran cristianos sin saberlo y de que practicaban las formas de vida que ellos propugnaban, se dieron a la tarea de crear los mecanismos adecuados para conducirlos hacia su ideal de sociedad evangélica pura. Un medio didáctico utilizado por los franciscanos fue el canto y la música. Ponían en verso oraciones como el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo y otras. El modelo educativo franciscano se construyó en 3 vertientes. La primera estuvo dirigida a la enseñanza de oficios que recibían la mayoría de los niños y jóvenes para prepararse en el proceso de producción. La segunda a las mujeres con la finalidad de que cumplieran con las funciones de organización familiar, y la tercera consistía en la educación superior, a la que estaban dedicados en principio los hijos de la nobleza y en el cual pusieron sus esperanzas para que su modelo de sociedad se reprodujera, formando a los encargados de asegurar su continuidad. Los franciscanos fueron realmente en el mundo novohispano maestros y pacificadores al educar a los niños y jóvenes indios. Si en cierto modo hubo dureza en los procedimientos, fue con el fin de ser lo mejor para ellos, y así darles una buena arma de defensa para su vida futura ante los españoles. Los franciscanos fueron realmente en el mundo novohispano maestros y pacificadores al educar a los niños y jóvenes indios. Si en cierto modo hubo dureza en los procedimientos, fue con el fin de ser lo mejor para ellos y así darles una buena arma de defensa para su vida futura ante los españoles. Se puede decir así que prácticamente los franciscanos participaron en la evangelización de todo México, pero no solamente se interesaron en la evangelización, también participaron en el rescate de la antigua cultura mexicana. Ellos crearon la primera escuela de altos estudios de México en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, de donde salieron los primeros humanistas mexicanos, indígenas de la nobleza que dominaban, además de su idioma, las lenguas latina y castellana. Gracias a ellos, se salvaguardaron importantes testimonios de la gran cultura mexicana. Un gran investigador mexicano, el doctor Miguel León Portilla, sostiene que sin los franciscanos no es posible entender lo que es México. Y para terminar, quiero mencionar algunos monasterios que se encuentran en Morelos. Cuernavaca, la Asunción, convento franciscano fundado entre 1525 y 1529. En la portada lateral del templo se ve la fecha 1552, probablemente la de su terminación.
En 1891 fue convertido en catedral al crearse la diócesis de Cuernavaca. Jiutepec, Santiago Apóstol. Este convento fue la primera visita del de Cuernavaca y la sexta fundación franciscana, iniciado probablemente por 1529, terminando unos 10 años después. Un temblor hizo estragos destruyendo las bóvedas en 1585, quedando sin restauración hasta el siglo XVII, que fue parcialmente trabajado. Temimilcingo, La Asunción. Es un pequeño conjunto conventual de características propias por sus dimensiones y la forma que se edificó, pues se nota claramente que se inició, a diferencia de otros, como una capilla abierta exenta, que al paso del tiempo fue creciendo y cerrando sus espacios hasta quedar convertida en templo de convento. Mazatepec, San Lucas. Este convento surge en el siglo XVI sobre un sitio prehispánico, probablemente de persistencia religiosa, que da origen después al santuario del Señor de Mazatepec. Cuautla, San Diego. Es este conjunto diferente a todos los anteriores por el hecho de haber sido fundado ya en el siglo XVII por frailes franciscanos dieguinos, quienes inician el cambio de la tipología conventual del siglo anterior. Su santo patrono fue originalmente San José y su terminación se estima alrededor de 1657.